Bueno, reitero mis saludos a todos los alumnos del curso. En esta segunda presentación que tengo con ustedes, voy a dar continuidad a los contenidos que revisamos la clase anterior, en donde estuvimos viendo cómo era la interacción entre sistema inmune innato y adaptativo, particularmente la interacción que se da entre las células dendríticas y los linfocitos T. O sea, ese proceso de instrucción en el cual la célula dendrítica activa a los linfocitos T para que desarrollen su actividad efectora. En esa clase, digamos que la última lámina daba pie al contenido que vamos a tratar, porque ahora vamos a focalizar nuestra atención en el proceso de diferenciación de los linfocitos T. Si recuerdan de la clase anterior, pues la interacción entre las células dendríticas y los linfocitos T lleva una señal 1 de reconocimiento, una señal 2 de coestimulación y una tercera señal que está mediada por citoquinas y que es indispensable para que el linfocito T auxiliador adopte un determinado patrón de diferenciación de respuesta y desarrolle determinado tipo de actividad efectora. En esta clase también revisaremos cómo es la interacción entre los linfocitos T auxiliadores y las células B, lo que se conoce como cooperación TB, crosstalk, diálogo entre células T y células B. Esta lámina también la vimos la clase pasada. Habíamos quedado que la interacción entre las células dendríticas y los linfocitos TCD4 virgen determina que producto de esas señales 1, 2 y 3 se produzca la activación de una serie de factores de transcripción que determinan un patrón de respuesta por parte de los linfocitos T. Patrón de respuesta de células T foliculares que tienen mucho que ver con la interacción con las células B, células TH2, TH1, TH17 y un patrón de respuesta regulador que tiene un efecto antiinflamatorio y un efecto inhibitorio sobre la actividad del sistema inmunológico y que participa como parte de esos mecanismos de contracción de la respuesta inmune que mencionaba en la clase anterior. Cada uno de estos patrones de respuesta está ligado a la producción de determinados tipos de citoquina que contribuyen a la actividad efectora de estas poblaciones de linfocito T auxiliador. Hay un elemento muy importante que vale la pena destacar. Hasta hace algunos años, el patrón de respuesta de diferenciación de los linfocitos T implicaba una diferenciación terminal. O sea, los linfocitos T se diferenciaban a uno u otro patrón y ahí terminaba su respuesta. Sin embargo, hoy se reconoce que el ambiente de citoquinas donde se encuentran los linfocitos T, o sea, donde ellos desarrollen su actividad efectora e incluso determinadas condiciones metabólicas en el contexto donde ellos van a ejecutar su actividad efectora, pues pueden condicionar una desdiferenciación de los linfocitos de tal manera que pueda haber un cambio en el patrón de respuesta de los mismos. Este tipo de efecto que habla de una plasticidad en la diferenciación de los linfocitos T es particularmente relevante cuando estamos pensando en algún tipo de inmunoterapia para cáncer, enfermedades autoinmunes, etc. ¿Por qué? Porque con determinadas estrategias de inmunoterapia podríamos estar buscando un patrón de diferenciación que sea el más efectivo para la patología que quisiéramos tratar. Sin embargo, ese patrón de diferenciación, aunque lo logremos establecer de manera eficiente a partir de determinadas estrategias, posteriormente podría ser manipulado en el contexto donde se desarrolla la patología si es que en ese sitio pues se producen determinados cambios en la disponibilidad de citoquinas o ajustes metabólicos como mencioné anteriormente. El ejemplo más ilustrativo tiene que ver con la respuesta inmune contra los tumores, porque en el microambiente tumoral, en el microambiente donde se desarrollan los tumores, pues es posible que ocurran algunos cambios en los patrones de diferenciación, precisamente por estos cambios que induce el propio tumor y que estudiaremos más adelante, que induce el propio tumor sobre, bueno, la producción de citoquinas y el tema del metabolismo, ¿no? Entonces aquí hay algunos ejemplos concretos, particularmente diferenciación de linfocitos a TH1, a TH2 y a TH17. Y lo que quiero hacer notar es que hay como dos momentos, digamos, en esa diferenciación. El primer momento tiene que ver con las señales que induce la célula dendrítica en el punto de activación de los linfocitos vírgenes. Recuerden señal 1, 2 y señal 3 mediada por citoquinas. Para el caso del patrón TH1, la señal de citoquinas más importante es interleuquina 12.
O sea, la célula dendrítica, cuando se activa o cuando madura, que es la manera adecuada de referirse, cuando madura a partir de integrar las señales que detecta en la periferia, si ese patrón de maduración la lleva a producir interleuquina 12, pues el linfocito T virgen tendrá una diferenciación a una respuesta TH1. Ese linfocito virgen recibe la señal de interleuquina 12 y eso condiciona la expresión de un factor de transcripción TBET, que es lo que se da en llamar master regulator, o sea, son factores de transcripción que condicionan la diferenciación a un determinado patrón de respuesta. Para TH1, la interleuquina 12 induce induce el factor de transcripción TBET, y eso hace que la célula TH1 produzca interferón gamma. Por lo tanto, por eso decía que hay dos momentos. Hay un primer momento de diferenciación en el cual la señal 3, en este caso mediada por interleuquina 12, hace que el linfocito tienda a diferenciarse a TH1, y un segundo momento de diferenciación en el cual se expresa el master regulator que corresponde a TH1 en este caso y condiciona la producción de la citoquina que tiene actividad efectora por parte del linfocito TH1, que es el interferón gamma. La respuesta TH1 esencialmente es una respuesta inmune celular donde se activa posteriormente el efecto fagocítico de los macrófagos, incluso participa en la producción de determinados, en la instrucción de la célula B a que produzca determinados tipos de anticuerpos, y el propio interferón en sí mismo tiene un efecto directo sobre determinadas poblaciones celulares. Este es el patrón TH1. El patrón TH2 no involucra la interleuquina 12, sino que la citoquina más importante que actúa en este caso como señal 3 es la interleuquina 4. Hoy se reconoce que esa interleuquina 4 puede incluso venir de otras poblaciones diferentes a las células dendríticas, como los basófilos, los mastocitos, y esa presencia de interleuquina 4, ese contexto de interleuquina 4, una vez que el linfocito recibe señal 1 y 2, lleva a que se produzca un master regulator, se transcriba un factor de transcripción master regulator que es GATA3. Cuando GATA3 se expresa, entonces el linfocito empieza a producir cantidades importantes de interleuquina 4 y eso lo lleva a un patrón de diferenciación TH2. O sea, en el linfocito TH1 el patrón fundamental implica producción de interferón gamma, en el TH2 producción de interleuquina 4. No es la única citoquina que se produce, otras citoquinas como interleuquina 1 e interleuquina 13 también están ligadas al patrón de respuesta TH2, y en este caso la respuesta se dice que es más humoral, es una respuesta que tiene mucho que ver con la producción de anticuerpos, por ejemplo anticuerpos IgE que están muy involucrados en el control de parásitos, se activan los eosinófilos que también participan en el control de parásitos, hay determinadas secreciones mucosales, etc. Fíjense que es importante que este patrón de diferenciación habla de especificidad en el tipo de mecanismo efector. Digamos que la instrucción dendrítica T, ese punto de instrucción, le dice al linfocito cuál es el mejor patrón efector, cuál es el mejor mecanismo efector para recuperar la homeostasis en aquel tejido donde hay algo peligroso. Ya bien sea un patrón de efector celular, si es que se trata de un virus, de una bacteria intracelular, o un patrón efector de anticuerpos y activación de eosinófilos, si se trata, por ejemplo, de una respuesta de parásitos. En el caso de los hongos, es muy común que se active un patrón de respuesta llamado TH17. Este es un patrón de respuesta proinflamatorio y las señales que participan en su diferenciación son un poco más complejas. En este caso se involucran más citoquinas como interleuquina 6, interleuquina 1, TGF-beta. Esto determina la producción de un master regulator, factor de transcripción, en este caso ROC gamma T, que hace que el linfocito T adopte la capacidad de producir interleuquina 17. Incluso, como aparece en este gráfico, otras citoquinas participan como interleuquina 21, interleuquina 23, o sea, es un patrón de respuesta un poco más complejo que está muy ligado al control de las reacciones, al control de la presencia de algunas bacterias y hongos, de tal manera que se produce un proceso inflamatorio y se activa la barrera, o sea, las mucosas y la respuesta a nivel mucosal
se activa, se producen defensinas, etcétera, para controlar la presencia de hongos o de algunos tipos de bacterias. Correcto, estos son los patrones de respuesta fundamentales, pero no los únicos. De hecho, estudiaremos en unos minutos un patrón de respuesta que es antiinflamatorio, que es el de los linfocitos T reguladores. En cualquier caso, para resumir los tres que hemos visto en este momento, bueno, quedamos en que las células TH1 son células que se producen a partir de la presencia de determinados agentes que inducen en la célula dendrítica la producción de interleuquina 12, y el linfocito T, al diferenciarse a TH1, bueno, pues produce interferón gamma, que estimula la actividad fagocítica de los macrófagos, y también ese propio linfocito TH1 puede interactuar con las células B. En unos momentos estudiaremos los detalles de esa interacción, y estimular en los linfocitos B la producción de algunos tipos de anticuerpos que son muy importantes para controlar algunas bacterias por activación de complemento, etc. En el caso de TH2 está más vinculado a la presencia de parásitos, por ejemplo, o algunas bacterias extracelulares, y esto condiciona, o sea, los mediadores fundamentales de esta respuesta son la interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13. También activa macrófagos, pero en este caso son macrófagos que tienen una capacidad más bien de reparación de tejidos, no tanto actividad fagocítica. Se activan los eosinófilos para que liberen sus gránulos y tengan un efecto contra los parásitos. Y además, bueno, también hay una instrucción a las células B que condiciona la producción de algunos tipos de inmunoglobulina, en este caso de isotipo IgE, que contribuye a la respuesta de desgranulación, por ejemplo, de mastocitos. Por cierto, este tipo de respuesta está muy ligada al desarrollo de algunos tipos de inmunopatologías, como las respuestas alérgicas, por ejemplo, que tienen mucho que ver con el patrón de respuesta TH2. En el caso de TH17, decía que es un patrón de respuesta ligado a la producción de citoquinas como IL-17 e interleuquina 22, que activa la respuesta a nivel mucosal y que condiciona un estado inflamatorio donde se reclutan neutrófilos. Es muy relevante en el control de hongos, por ejemplo. También se producen péptidos antimicrobianos como la defensina que mencioné anteriormente. Este es un patrón de respuesta esencialmente proinflamatorio. Como ustedes ven, hay citoquinas inflamatorias vinculadas como el TNF, interleuquina 1, interleuquina 6, correcto. Y para terminar con estos patrones de diferenciación, bueno, no se puede dejar de mencionar el hecho de que en su interacción la célula dendrítica podría diferenciar al linfocito T a un patrón de respuesta totalmente antiinflamatorio y de hecho inmunosupresor, que participa en la contracción de la respuesta inmunológica. Ese es el caso de los linfocitos T reguladores inducidos en la periferia. Recuerden que hay linfocitos T que se generan, linfocitos T reguladores que se generan a nivel del timo como parte de los procesos de tolerancia central, pero adicionalmente en la periferia hay una serie de poblaciones de linfocitos T más o menos heterogéneas, y linfocitos CD4, algunos incluso de tipo CD8, que tienen una actividad supresora, células T reguladoras inducidas en la periferia. Por lo tanto, digamos que a nivel de la periferia, los mecanismos de control de la respuesta inmune mediado por células T reguladoras incluyen tanto las reguladoras que vienen del timo, que son las que se llaman reguladoras naturales, como aquellas que se inducen en la periferia y que tienen una serie de mecanismos efectores que incluyen la liberación de citoquinas como IL-10, TGF-beta, interleuquina 35 u otros mecanismos efectores más de tipo metabólico, como la actividad de las ectoenzimas CD39 y CD73, que afectan el metabolismo linfocitario y disminuyen la respuesta de los linfocitos. Y por lo tanto, como dije anteriormente, contribuyen a la contracción de la respuesta inmune. A diferencia de los linfocitos TCD4, en el caso de los linfocitos CD8, no se produce la diferenciación a diferentes, valga la redundancia, patrones de respuesta, sino
que el linfocito CD8 adquiere a partir de la información que le da la dendrítica, señal 1, 2 y 3, adquiere una actividad citotóxica. O sea, el linfocito tiene la capacidad de activarse, proliferar y ejecutar actividad citotóxica en el tejido donde, bueno, ha habido la infección viral o se encuentra el tumor o lo que fuera. En general, se reconoce que en la activación de los linfocitos CD8 es imprescindible la cooperación de las células CD4. Esa cooperación puede darse de dos maneras. O bien se forma una interacción triple, digamos, entre la dendrítica, el CD4 y el CD8. Los CD4 reconociendo antígenos por MHC2, los CD8 por MHC1, señal 1, 2 y la señal 3 incluso puede venir del propio linfocito CD4. Hay un segundo modelo que también existe, en el cual el linfocito CD4 interactúa con la dendrítica y posteriormente la dendrítica interactúa con el CD8. Aquí la señal 3 la da la propia dendrítica. En ambos casos se produce la proliferación de los linfocitos TCD8 y adopta la capacidad efectora, o sea, su actividad citotóxica. Correcto. Es importante señalar que en el caso de que el linfocito CD8 se active en ausencia de células CD4, pues es posible que se desarrolle una actividad efectora, pero hoy se reconoce que esa actividad efectora no dejaría memoria. Por lo tanto, es imprescindible la presencia de células CD4 en una de estas dos formas para que la respuesta citotóxica mediada por células CD8 deje memoria, que es una parte natural de la respuesta del sistema inmune adaptativo. En el caso de estos linfocitos CD8, bueno, la actividad efectora está sobre todo mediada por moléculas como granzimas y perforinas. O sea, las perforinas crean un poro en la membrana de la célula blanco que va a ser atacada por el linfocito CD8 y posteriormente las granzimas se incorporan a esa célula blanco. Aquí hay un ejemplo de una célula tumoral con 3 linfocitos CD8 en un punto que también se llama sinapsis inmunológica y en el cual la célula CD8 vierte todas sus herramientas, o sea, las perforinas, las granzimas, de tal manera que la célula tumoral, la célula blanco, que puede ser también una célula infectada por un virus, etcétera, pues muera por apoptosis, que es el efecto que inducen las granzimas. O sea, las granzimas activan la cascada de las caspasas e induce apoptosis en la célula blanco. Otro mecanismo que tiene la célula CD8 para matar a su célula blanco, también por apoptosis, es la interacción de la señal Fas ligando. Esta señal Fas ligando induce apoptosis. Volvemos entonces al esquema inicial que hemos ido completando. Ya estudiamos en la clase anterior esta primera etapa de señal 1, señal 2 fundamentalmente. En esta clase venimos avanzando en la señal 3 y todo el patrón de diferenciación de los linfocitos T auxiliadores. Revisamos la activación de la célula CD8 y su mecanismo efector. Regresamos entonces a esta lámina resumen. Hasta ahora hemos visto, la clase pasada, los aspectos relacionados con esta interacción entre las células dendríticas y las células T. Hemos profundizado en esta clase en el fenómeno de diferenciación. Bueno, regresamos entonces a esta lámina que resume los contenidos que hemos revisado y vamos a pasar a la segunda parte de la clase, donde vamos a concentrar la atención en la interacción entre los linfocitos T auxiliadores y las células B. Para marcar algunos detalles importantes relacionados con la actividad de las células B, el proceso de activación de estas células, a diferencia de los linfocitos T, no requiere la presentación de antígenos por células presentadoras, particularmente células dendríticas. En este caso, el linfocito B tiene en su membrana la expresión de un receptor llamado receptor de célula B, que de manera directa tiene la capacidad de reconocer los epítopes lineales o conformacionales en la superficie de los antígenos, en la estructura de los antígenos. Adicionalmente al receptor de célula B, otras moléculas como los receptores tipo TOL, por ejemplo, o sea, receptores tipo PRR de patrones moleculares, son capaces de reconocer PAMs en los patógenos, y también la célula B recibe señales a partir de este tipo de receptores. Por lo tanto, un linfocito B
va a reconocer los antígenos específicos contra los que reacciona a partir de su receptor de célula B, pero también, repito, va a integrar señales que vienen de los Toll-like receptors e incluso señales que vienen de una serie de receptores que tienen que ver con la actividad del sistema de complemento. Todas esas señales, una vez integradas, condicionan la proliferación del linfocito B, igualmente que pasa con las células T. Las células B se agrupan por clones y clones de poca cantidad de células que deben proliferar de tal manera que puedan posteriormente ejecutar una actividad efectora eficiente. Hay un pequeño detalle que no voy a profundizar, posiblemente en otras clases se profundice, que tiene que ver con la manera en que los linfocitos B organizan la expresión de ese receptor de célula B, incluso también la expresión de sus anticuerpos. Y me refiero a lo siguiente: el receptor de célula B también pasa con el receptor T, pero en este caso voy a prestar la atención al receptor de célula B. El receptor de célula B tiene una enorme diversidad de reconocimiento. O sea, estamos hablando del orden de los millones de receptores que tienen capacidad de reconocer antígenos diferentes con alta especificidad. Y en esas condiciones es muy poco probable que se pudiera producir este fenómeno que era un dogma en la biología molecular, en el cual cada gen codifica una determinada proteína. Ese dogma implicaría que en el genoma de cada uno de nosotros deberían haber en el orden de cientos de millones de genes, cada uno de ellos codificando para un tipo de receptor de célula B diferente, o sea, un receptor de célula B que reconozca un epítope diferente. En los años 80, este investigador japonés, Susumu Tonegawa, demostró que este fenómeno no ocurría, o sea, que ese dogma, un gen, una proteína, no ocurre para el caso del receptor de célula B, tampoco para el de célula T, sino que el genoma tiene la capacidad de reordenar segmentos génicos y a partir de ese reordenamiento es que se produce la gran diversidad que tienen, de reconocimiento me refiero, que tiene el receptor de célula B. En este caso, lo que sucede es que la cadena pesada del receptor de célula B, o sea, el receptor B tiene una cadena pesada, dos cadenas pesadas y dos ligeras. La cadena pesada incluye segmentos génicos llamados V, D, J, y la cadena ligera incluye segmentos génicos llamados V y J. Se produce una recombinación al azar de esos segmentos génicos, mediado por la actividad de la enzima RAC, y una vez que ocurre o durante esa recombinación al azar, hay una enzima llamada TDT que actúa tanto en cadena ligera como pesada, perdón, solamente en cadena pesada. O sea, la RAC, esa recombinación al azar, ocurre en cadena pesada y ligera, pero la incorporación de nucleótidos al azar por parte de la enzima TDT solo ocurre en la cadena pesada. Por lo tanto, aquí hay dos elementos que contribuyen a la diversidad. Por una parte, la recombinación al azar de los segmentos génicos VDJ o VJ en la cadena ligera y la incorporación de nucleótidos al azar por parte de la enzima TDT en la cadena pesada. Otro elemento que contribuye a la diversidad es que posteriormente, como estas dos recombinaciones ocurrieron al azar, cuando se asocian las dos cadenas ligeras y las dos pesadas, pues se genera una zona de reconocimiento al azar, una zona de reconocimiento de antígeno que incrementa aún más su diversidad porque incluye cadenas que se generaron al azar cada una de ellas. Por lo tanto, la diversidad de reconocimiento no está codificado en la línea germinal, sino que se produce como consecuencia de recombinación al azar de segmentos génicos y también la incorporación de nucleótidos al azar. Aquí están representadas cuáles son las fuentes de diversidad de ese reconocimiento, que repito, no solo aplica para el caso del receptor de célula B, también para el de célula T y por supuesto para las inmunoglobulinas o anticuerpos. En cualquier caso, esa diversidad de reconocimiento tiene que ver con la existencia de varios segmentos génicos que codifican la región de reconocimiento del receptor de célula B, la recombinación al azar de esos segmentos génicos por efecto de la enzima RAC,
las uniones inexactas durante la incorporación, la adición de nucleótidos al azar por actividad de la enzima TDT, en la cadena pesada en este caso, y además esa asociación de una cadena pesada y ligera, cada una de ellas con una región variable diferente. Todo eso hace que los linfocitos B tengan una enorme capacidad de reconocimiento específico, además, que es característico del sistema inmune adaptativo. También ocurre para el caso de las células T. Dicho esto, este gráfico es muy ilustrativo de cómo ocurre ese diálogo, ese crosstalk o esa instrucción entre células T y células B. Por este lado tenemos el linfocito T virgen, que fue activado por la célula dendrítica, recibió señal 1, señal 2, señal 3, ese linfocito se activó y proliferó, y por este lado tenemos las células B que reconocieron el mismo antígeno, en este caso a través de su receptor de célula B, a través de un Toll-like receptor. En cualquier caso se produce la activación de los linfocitos y ese linfocito B endocita al antígeno a través de su receptor, el receptor es endocitado y viaja hacia la zona T del ganglio linfático. Fíjense que el linfocito B es el que viaja a buscar al linfocito T pidiéndole información, diciéndole: ok, yo reconocí este antígeno, dime si este antígeno es peligroso y qué tipo de respuesta debo desarrollar. El linfocito T le dice: sí, en efecto, el antígeno que tú reconociste es peligroso porque la dendrítica me dijo que era peligroso. La dendrítica me mostró las señales de coestimulación que indican que el antígeno es peligroso. Y ocurre, por lo tanto, ese diálogo entre T y B, esa interacción, esa instrucción, en el cual la célula B definitivamente induce determinados cambios en la producción de anticuerpos, que vamos a ver después, regresa a la zona B, al centro germinal, ahí se produce la diferenciación a célula plasmática y, bueno, producción de inmunoglobulinas, etc. Así ocurre la activación del linfocito B. Este es el antígeno. El linfocito B lo reconoce directamente a través de su receptor de célula B, que como ya vimos se genera al azar por recombinación de segmentos génicos, etc. Por lo tanto, reconoce una diversidad enorme de antígenos. Cuando ese antígeno es reconocido y además incluso puede ser reconocido por los Toll-like receptor e inducir señales de activación en el linfocito, en cualquier caso ese antígeno es endocitado por el linfocito B, es procesado. Y si recuerdan de la clase anterior, la célula B es una célula presentadora de antígeno, por lo tanto expresa la molécula MHC2. Ese antígeno, por lo tanto, que fue endocitado, es procesado, se incorpora a la molécula MHC2 y se expresa en la membrana. Cuando eso ocurre, entonces el linfocito T, que reconoció este mismo epítope, pero en la célula dendrítica, interactúa con la célula B y además se produce la señal 2 de CD40 y CD40 ligando, y además el linfocito T, que ya viene diferenciado a TH1, TH2, TH17, pues libera determinadas citoquinas que ayudan a la instrucción de la célula B. O sea, en este caso se produce una interacción muy parecida a la que ocurrió con la dendrítica. Pero el objetivo de esta interacción es más que nada instruir a la célula B. O sea, la célula T le dice: ok, tanto tú como yo reconocemos el mismo antígeno, la dendrítica me dijo que era peligroso, la dendrítica me compulsó a diferenciarme, por ejemplo, a TH1, yo te estoy mostrando la citoquina que yo produzco, que en este caso es interferón gamma, porque es TH1, y te estoy sugiriendo que produzcas determinado tipo de anticuerpo. Por lo tanto, el linfocito T es quien enseña a la célula B cuál es el mejor anticuerpo a producir. Y eso lo vamos a ver a continuación. O sea, cuando ocurre esta interacción con las etapas que mencioné anteriormente, la célula B aprende cuál es el mejor anticuerpo a producir. Y pasan cosas como esta. Aquí está la célula B, reconoció su antígeno, se activó, proliferó, interactúa con el linfocito T, y la célula B entonces, bueno, puede producir anticuerpos IgM, porque
el tipo de peligro en que se encuentra en este momento el organismo. Por ejemplo, puede ser una bacteria extracelular y es importante producir anticuerpos IgM, o puede ser que ocurra lo que se llama cambio de clase de anticuerpos. O sea, el linfocito T instruye a la B y le sugiere que no produzca IgM, que produzca, por ejemplo, IgG. Lo otro importante que ocurre es que el linfocito T puede instruir a la B, además, para que haga una maduración de la afinidad, que significa, lo veremos más adelante, que los anticuerpos que se van a producir son anticuerpos que reconocen el mismo antígeno que el receptor de célula B, el mismo, pero con una mayor afinidad. Ocurren una serie de mutaciones que se llama hipermutación somática, y esas mutaciones determinan que el antígeno el anticuerpo que se produzca tenga más afinidad por el antígeno y sea por lo tanto más eficiente. Y además en esa instrucción también se favorece la diferenciación de linfocitos B a células de memoria. Aquí está representado el ejemplo que les comenté respecto especialmente al cambio de clase. Este es un linfocito B, reconoce el antígeno, no tiene instrucción de célula T, por lo tanto tiende a producir IgM por default, de manera natural. Incluso hay una enfermedad, una inmunodeficiencia que se llama hiper-IgM, en el cual los individuos lo que tienen en suero esencialmente es IgM. No porque el linfocito B tenga problema para producir otras inmunoglobulinas, sino porque no ocurre la instrucción TB por otros problemas con la expresión de moléculas como CD40, por ejemplo. En cualquier caso, el linfocito B, cuando interactúa con la T y ocurre la señal 1, la señal 2 y la señal de citoquinas, el linfocito T le enseña, instruye a la célula B a que el mejor anticuerpo, dada una determinada circunstancia, puede no ser IgM, sino que podría ser, por ejemplo, si el linfocito es TH1, podría ser importante que el anticuerpo producido sea IgG, porque a lo mejor lo que hay es que responder contra un virus, por ejemplo, y por lo tanto los anticuerpos IgG son importantes. O podría ser que se trate de una respuesta ante un parásito y el linfocito T es TH2, produce interleuquina 4 y le dice a la célula B, mira, te recomiendo que produzcas IgE, porque la IgE es la más eficiente para controlar los parásitos. Podría ser que se trate, por ejemplo, de una respuesta a nivel mucosal, y en este caso el linfocito T le dice a la célula B, mira, yo creo que lo mejor es que produzcas IgA. Esto se llama cambio de clase de inmunoglobulinas. O sea, el linfocito T instruye a la célula B acerca de cuál es la mejor inmunoglobulina. Y esa instrucción, ¿de dónde viene originalmente? Viene de la dendrítica. O sea, la dendrítica detectó un peligro en la periferia, cargó esa información, la llevó al ganglio linfático, se la enseñó al linfocito T, llevó al linfocito T a diferenciarse a un determinado patrón de respuesta, me refiero al T helper o cooperador, y posteriormente ese linfocito lleva el mensaje a la célula B y le dice, vamos a trabajar de manera coordinada. Yo voy a hacer TH1 y tú vas a hacer una célula B que produzca, por ejemplo, IgG. Yo voy a hacer TH2 y tú serás una B que produzca IgE. Y así. Hay una instrucción. Esto que está acá es solo una representación esquemática de cómo ocurre el cambio de clase, en el cual la instrucción de la célula T hace que ocurra un reordenamiento genético en las células B, se eliminen determinados segmentos de genes en la región constante de la inmunoglobulina, y bueno, la inmunoglobulina que resulta de esa modificación genética, pues será IgE, como es este ejemplo, o IgA, o IgG, o lo que fuera. El otro fenómeno, además del cambio de clase, es la maduración de la afinidad. Yo les decía que el linfocito T no solo le dice a la B, cambia de anticuerpo, sino además la instruye para que ese anticuerpo tenga mayor afinidad por el antígeno. Correcto. ¿Y de qué manera ocurre? Ocurre por hipermutación somática. O sea, de manera azarosa en la célula B, en la región variable
del anticuerpo, o sea, donde está el reconocimiento del antígeno, ocurren una serie de mutaciones al azar que deben llevar al anticuerpo a ser mucho más afín que el anticuerpo original. Ese proceso está regulado, o sea, el linfocito helper instruye a la B para que realice la maduración de la afinidad. La célula B regresa a la zona B del ganglio linfático, ahí reordena los genes, ocurren esas mutaciones, no es un reordenamiento genético, sino aparecen mutaciones al azar, y esas mutaciones son evaluadas por una célula dendrítica que se llama célula dendrítica folicular y que tiene al antígeno en la membrana, no en MHC, lo tiene expresado en la membrana el antígeno íntegro. Por lo tanto, la célula B testa si el anticuerpo que produjo a partir de este reordenamiento es un anticuerpo mejor que el anterior. Si es mejor, entonces esa célula B se queda viva, se produce la diferenciación a célula plasmática y se secreta ese anticuerpo, que no solo será de pronto IgG, IgE o IgA, sino que además tiene mejor afinidad que el anticuerpo original que ella iba a producir. Y todo eso es gracias a la instrucción de la célula T. Bueno, esto es para evidenciar, por ejemplo, cómo ocurre ese proceso de hipermutación. Esta es la región variable, los genes de la región variable de la cadena pesada y de la cadena ligera. Esto sería en un contacto inicial con el antígeno. Las mutaciones son pequeñas, pobres. Después que ocurre la maduración, o sea, después que el linfocito B y T interactúan, aparecen anticuerpos con muchas más mutaciones que deben ser más afines, o sea, deben generar anticuerpos más afines. En la respuesta secundaria de memoria, pues las mutaciones son aún mayores, y en la terciaria aún mayor. O sea, digamos que va madurando la afinidad de los anticuerpos. O sea, la respuesta de memoria, que sería esta respuesta secundaria y terciaria, no solo es más rápida, sino que los anticuerpos que se producen tienen una mejor afinidad, una mayor afinidad. Si se fijan en la variable KD, que evalúa la afinidad del anticuerpo, pues cada vez el valor de KD es mucho menor, lo que significa que la afinidad de los anticuerpos va aumentando a medida que ocurren diferentes retos con el antígeno. De tal manera que los anticuerpos no solo pueden ser más, o sea, no solo hay un cambio cuantitativo, sino que hay un cambio cualitativo. O sea, son más anticuerpos de la clase adecuada y con la afinidad adecuada para combatir eficientemente a los antígenos o a la situación de peligro, digámoslo así. ¿Quién enseña a la célula a la célula B a hacer estos ajustes? La célula T. ¿Quién enseñó a la T? La célula dendrítica. ¿Y quién enseñó a la dendrítica? Bueno, la condición que había en el tejido donde ella estaba residiendo, en donde de pronto apareció una situación de peligro que ella integró en una serie de mensajes y que llevó al ganglio linfático. En ese orden es que ocurren los fenómenos. Bueno, esto es un pequeño detalle solo para hacer notar que, como he mencionado, el anticuerpo que produce la célula B es un anticuerpo que reconoce el mismo antígeno que el receptor que está en la membrana. Luego ese anticuerpo puede cambiar de clase, puede cambiar la afinidad, pero el antígeno es el mismo. O sea, el clon que se activa reconoce un determinado antígeno, ¿correcto? Y bueno, en la célula B uno de los cambios que se dan con la activación es que produce una molécula que es la inmunoglobulina, que en esencia es igual al receptor de célula B, pero que no tiene capacidad de quedar anclada en la membrana, por lo tanto es secretada. O sea, el anticuerpo que produce la célula B, en este caso la plasmática, que es como se llama ya la célula productora de anticuerpos, la célula plasmática produce un anticuerpo que reconoce el mismo antígeno que el receptor que tenía la célula en membrana. Lo único que ese anticuerpo, si es que ocurrió el diálogo con la célula T, pues será un anticuerpo de una clase diferente y de una afinidad diferente. La actividad efectora de los anticuerpos es muy diversa. Los anticuerpos pueden tener un efecto directo de neutralización, pueden inducir la actividad
de los macrófagos y estimular la fagocitosis, por ejemplo, a partir de la opsonización de los antígenos, las bacterias, etcétera, pueden activar la muerte celular dependiente de anticuerpos, tanto por células NK como por macrófagos, a partir de inducir la fagocitosis o la citotoxicidad en el caso de las células NK, y además los anticuerpos pueden activar al complemento e inducir la actividad citotóxica del complemento, estimular la inflamación por parte del complemento, etc. O sea, la influencia de los anticuerpos, los mecanismos efectores son muy diversos y dependen de la clase de inmunoglobulina que se está produciendo. Si es IgM, si es IgG, si es IgE, si es IgA. Cada clase de inmunoglobulina tiene una función diferente. Y esa clase de inmunoglobulina estará determinada por la interacción que hubo entre el linfocito T y el linfocito B. Bueno, aquí termino esta segunda presentación que complementa la charla anterior, en donde ustedes tuvieron una valoración general de cómo ocurre el proceso de transferencia de información, de instrucción de parte del sistema innato al adaptativo. Primero, revisando la interacción directa con las células T y posteriormente la interacción de las células T, especialmente los linfocitos CD4 auxiliadores, con las células B. O sea, es como el segundo nivel de instrucción que recibe el sistema adaptativo para que haya una actividad coordinada entre linfocitos T y B, de manera que sea mucho más eficiente el mecanismo de regulación, perdón, de recuperación de la homeostasis en aquel tejido donde hay una situación peligrosa que fue detectada inicialmente por las células dendríticas. Muchas gracias.